Bien, pues antes de comenzar con la sexta y última de las meditaciones metafísicas, vale la pena recapitular sobre el estado de la investigación hasta el momento. Recordemos que esta investigación se delineaba, se esquematizaba en la primera meditación, al final de la cual Descartes se había acabado convenciendo de que más le valía poner entre paréntesis, es decir, dudar de los tres grandes tipos de opiniones que se había formado hasta el momento. En primer lugar, Descartes se había convencido de que las opiniones que había recibido, se había formado a través de los sentidos, no eran de fiar. Y eso es, digamos, se había llegado a este convencimiento dándose cuenta de que, bueno, no solo es que los sentidos resultaran engañosos o poco precisos en momentos puntuales, sino que bien mirado, habiéndole engañado una sola vez, es decir, habiendo formado a través de ellos, a través de los sentidos, opiniones falsas, pues bien podía ser que todas las opiniones que se había formado hasta entonces a través de los sentidos fueran falsas. Por tanto, el método de conocimiento a través de los sentidos, para Descartes, no era un método fiable y por tanto las opiniones formadas a través de ellos debían ponerse, de momento, entre paréntesis. En segundo lugar, y digamos, tras reconocer que los sentidos no proporcionaban información de fiar respecto del mundo, respecto de las cosas como son, Descartes se había convencido también de que esa facultad suya, que es la imaginación, y que le permite, por decirlo así, componer a partir de las informaciones que les dan todos y cada uno de los sentidos, pues una imagen del mundo. Esta facultad, imaginación, que Descartes también llama sentido común, bien podía ser que no estuviera apoyándose en las informaciones que recibía a través de los sentidos, sino que estuviera inventando, produciendo todas esas imágenes correspondientes a un mundo ahí fuera, enteramente por iniciativa propia, enteramente a partir de sí misma, y que por tanto bien podía suceder que la experiencia cotidiana de la imaginación pues no fuera más que un sueño. Por tanto, Descartes se tomaba en serio la posibilidad de que su entera experiencia del mundo pues no fuera más que el resultado de un sueño interno de la razón, de una especie de alucinación constante. Y con eso, Descartes concluía, o a partir de ello, Descartes concluía que todo producto de la imaginación, es decir, todo pensamiento a través de imágenes, debía ser puesto también bajo la sospecha de la duda. Por tanto, no era de fiar hasta que se tuvieran buenas razones para ello. Y en tercer lugar, Descartes
había pasado a considerar las opiniones que se había formado a través del puro pensamiento, es decir, del puro ejercicio de la racionalidad, cuyo ejemplo paradigmático para Descartes eran las matemáticas, y contra la impresión inicial de que esas ideas, al no estar, digamos, mediadas por informaciones aportadas por los sentidos, y al tener la impresión de que tan ciertas debían ser, tanto si la experiencia que estábamos teniendo de la realidad era un sueño o no, pues contra esa impresión inicial que parecía indicar que las ideas estrictamente racionales, por ejemplo, las ideas matemáticas, estaban libres de toda duda, estaban libres de toda sospecha, Descartes, llevando la duda al máximo, llevando la duda a su estado hiperbólico, a su grado hiperbólico, por tanto, a su grado de exagerado, pues se había llegado a convencer de que racionalmente cabía pensar la posibilidad de que todas esas ideas, todas esas opiniones simples a las que se llega a través de la razón, por ejemplo, que 1 más 1 son 2, o que la suma de los ángulos de un triángulo siempre da 180 grados, no, pues que cosas tan simples como estas podían también ser el resultado de un gran engaño, de una gran manipulación de la razón, operada, por ejemplo, por algo así como un dios engañador. Por tanto, Descartes llegaba, como decíamos, al final de la primera meditación, con el resultado negativo de que tanto las opiniones de los sentidos, como las opiniones de la imaginación, como las opiniones de la razón, debían ser puestas, todas ellas, debían ser sometidas a duda, hasta que no se demostrara lo contrario. Por tanto, a partir de la segunda meditación, todo el recorrido de las meditaciones metafísicas puede explicarse como el esfuerzo de Descartes para encontrar suficientes motivos, suficientes evidencias racionales para salvar, digamos, para poder dar por ciertas, cada uno de estos 3 grupos de opiniones que después de la primera meditación habían sido canceladas. Pues bien, después de haber encontrado Descartes en la segunda meditación un ámbito del que era imposible dudar, a saber, el del propio pensamiento, es decir, la existencia del yo que piensa, y de haber encontrado en la tercera y la cuarta meditaciones, o de haberse convencido, de haber reconocido en la tercera y cuarta meditaciones la existencia de Dios, es decir, de un ser superior, totalmente distinto, totalmente otro que el yo, y que además es su creador, y por tanto es el creador de todas sus facultades de conocimiento. Bueno, finalmente, en la meditación quinta, Descartes se había dado cuenta, se había convencido íntimamente de que la existencia de ese Dios creador sumamente sabio y sumamente bueno garantizaba, y por los motivos que ya hemos ido viendo, que las ideas que la razón se formaba estrictamente por sí misma, sin recurso a los sentidos ni a la imaginación, bueno, que esas ideas, solo por el hecho
de presentarse de manera evidente, debían ser tomadas por ciertas. Por tanto, se había, a través de descartar a lo largo de las meditaciones 3 y 4 la posibilidad de algo así como de un Dios engañador, es decir, de un Dios que nos hubiera creado con una facultad que no sirviera para conocer la realidad. A través de haber descartado la posibilidad de un Dios engañador, Descartes ya había conseguido recuperar la confianza, es decir, recuperar la creencia en ese tercer grupo de opiniones que en la primera meditación que son las opiniones de la razón, cuyo paradigma son las ideas matemáticas, que en la primera meditación no escapaban, digamos, al imperio de la duda, pero que ahora sí podían ser tomadas para siempre como opiniones dignas de confianza. Por lo tanto, fijaros que Descartes, de los tres tipos de opiniones que se presentan en la primera meditación, ya ha conseguido salvar uno, que es el de las opiniones racionales, de las opiniones matemáticas. Pero fijaros que si el resultado se quedara aquí, sería ciertamente pobre, porque el ser humano conoce el mundo, sí, en una pequeña parte a través de ideas matemáticas, pero su experiencia cotidiana, su experiencia quizá más rica, es la que le aportan pues, ese conjunto de los sentidos y la imaginación. Por lo tanto, si Descartes se quedara en este punto, si las meditaciones acabaran en la meditación quinta, quizás serían una buena noticia para científicos, pero fijaros que para científicos solo de la rama de las ciencias puras, es decir, de las matemáticas y quizás de la lógica y poco más. Es decir, esta gente sí que podría tener una gran alegría al quedar fundamentada su disciplina, la manera que tienen de conocer el mundo, pero solo mientras estuvieran teorizando sobre el mundo, digamos, con ordenadores y papel y boli. Pero en cuanto salieran de su oficina de trabajo, el resto de las opiniones que se formaran en su día a día, como las que nos formamos el resto de los mortales, seguirían todas ellas picadas por el aguijón de la duda, de la incertidumbre. Por tanto, en la meditación sexta, Descartes, de alguna manera, se va a proponer salvar los dos otros grupos de opiniones que han quedado bajo sospecha, que son las opiniones de la imaginación y las opiniones de los sentidos. ¿Vale? Por tanto, debe descartarse que la posibilidad de que el conjunto de nuestra experiencia sea algo así como un sueño. Es decir, que vivamos en una alucinación continua, que vivamos en Matrix. Esa va a ser la tarea difícil que a Descartes le espera durante la meditación sexta. Y digo que es difícil porque Descartes ha tomado ha reconstruido o ha elegido reconstruir el edificio de su conocimiento a partir de un sitio muy recluido. Fijaros que a partir de la meditación segunda, Descartes cierra las ventanas al mundo y la meditación toda ella sucede, toda esa meditación la hace pues, un pensamiento que no es nada más que eso. Es una cosa que piensa.
Fijaros que desde la meditación segunda, Descartes ha puesto entre paréntesis, digamos, ha puesto en duda incluso el hecho de que tenga cuerpo, que tenga, de que ese yo que piensa, aparte de eso, de ser un espíritu, un alma, una cosa que piensa, aparte de eso, sea también un cuerpo. Pues bien, bueno, antes de continuar con el trabajo de la meditación sexta, vale la pena parar la atención un momento sobre esta teoría de las facultades que Descartes ha ido desplegando a lo largo de las meditaciones. Solo por aclarar terminología. Para Descartes, las facultades del conocimiento, tal como se presentan en las meditaciones metafísicas, son tres: los sentidos, la imaginación y lo que hasta ahora hemos ido llamando la razón. La razón. Bueno, propiamente, digamos, estrictamente, y en la meditación sexta se ve muy claro, los nombres que debemos utilizar para estas tres facultades del conocimiento son sentidos, imaginación e intelecto. Nosotros, para la tercera de las facultades, para esto que a partir de ahora se va a llamar intelecto, hemos utilizado un montón de sinónimos. Pues la razón, el pensamiento, el entendimiento. Bueno, en parte, esta proliferación de sinónimos, en parte se debe a un descuido mío, y en parte se debe también a una imprecisión querida o no querida por el propio Descartes. Pero vamos, lo importante es que tengamos en cuenta a qué se refiere cada uno de estos nombres. Bien, los sentidos son aquella facultad, que de hecho son varias, ¿no?, que nos permiten recibir informaciones del mundo. Los sentidos son siempre parciales, porque el sentido nos puede proporcionar informaciones visuales del mundo o informaciones táctiles o gustativas o auditivas. Por tanto, los sentidos siempre conocen la realidad como por partes. Por eso, para Descartes es necesaria que haya otra facultad, bueno, entre otros motivos, que es la facultad de la imaginación, que también llama sentido común, que es la facultad que nos permite como formarnos imágenes en un sentido muy amplio, imágenes no solo visuales, sino acústicas, auditivas, es decir, como reunir todas esas informaciones de los sentidos y hacernos como una experiencia general del mundo. Eso para Descartes lo podemos hacer gracias a la facultad de la imaginación. La facultad de la imaginación, además, es capaz de crear sus propias imágenes del mundo, digamos, incluso prescindiendo de la información que le proporcionan los sentidos. Y eso explica que, por ejemplo, podamos imaginarnos pues un unicornio. Un unicornio que no existe, pero que, como veis, se ha compuesto a través de imágenes que, eso sí que nos han llegado cada una de ellas a través de los sentidos. Pues la imagen de un caballo, el sonido de un caballo cuando relincha, el sonido de unas estrellitas que tintinean, la vista del arco iris, el tacto de la seda, etc. Bueno, la imaginación, a partir de todo ello, podría componer algo que existiera, por ejemplo un caballo, por ejemplo unas campanitas, por ejemplo el arco iris, pero también lo puede recomponer de otra manera y producir pues un ser inexistente en la realidad, como es el unicornio. ¿Vale? Bueno, todo esto, digamos, esto son funciones de esa segunda facultad, que es la facultad de la imaginación. Bien, pues, y en tercer lugar,
tenemos, los seres humanos, para Descartes, la facultad de, lo que a partir de ahora vamos a llamar el intelecto. El intelecto. Y es una facultad que, como ya se ha ido insinuando, sobre todo en la meditación quinta, es una facultad que no opera por imágenes. No es una facultad sensible. Es una facultad que saca de sí misma ideas que son cooriginarias con ella, es decir, que son innatas y que están hechas de una materia que no es sensible, no está hecha de imágenes, ni imágenes visuales, ni imágenes táctiles, etc. Bueno, esta tercera facultad, la del intelecto, que nosotros hemos llamado también entendimiento, razón, incluso pensamiento, es la que Descartes descubre en la segunda meditación como primera cosa indubitable y como la naturaleza, la esencia del yo que piensa. Es decir, el yo que piensa en la segunda meditación se descubre que lo que él es, en realidad, es un entendimiento. Esta tercera facultad. Entonces, ¿qué pasa con las otras dos? Fijaros que como el yo es un entendimiento, una pura razón, se ha podido convencer muy fácil de las ideas matemáticas, las ideas enteramente racionales, pero tiene más problemas con acabar de creerse las ideas que son sensibles, porque eso es una cosa que es como ajena al yo como cosa que piensa, al yo como entendimiento. ¿Vale? Entonces, lo primero que va a hacer Descartes en esta sexta meditación es acabar de convencernos de que el intelecto y la imaginación son dos cosas distintas y de que cuando el intelecto produce ideas matemáticas, no las está imaginando, las está pensando. Y para ello utiliza el célebre ejemplo del quiliágono. El quiliágono sería un polígono, una figura cerrada en dos dimensiones, de 1000 lados. Y lo que Descartes nos invita a reconocer es que nosotros podemos sin ningún problema pensar la figura del quiliágono, es decir, el quiliágono es una idea racional que tiene perfecto sentido, es un polígono de 1000 lados, pero que en cambio no lo podemos imaginar. ¿No? Intentemos ahora mismo imaginar, como construir la imagen de un polígono de 1000 lados. Descartes dice, si alguien cree que lo puede hacer, habrá que componga la figura de un polígono de 1001 lados o de 2000 lados. Y verá que no es capaz de formar de manera distinta pues la idea de un polígono de 1000 lados y la idea de un polígono de 2000 lados. Son ideas que se le juntan en la cabeza. Y Descartes lo que afirma es que el conocimiento matemático, en el fondo, siempre se da a través del pensamiento, no a través de la imaginación. Incluso, por ejemplo, cuando trabajamos en matemáticas con un polígono mucho más sencillos, como por ejemplo el pentágono de 5 lados, en el fondo, la idea matemática del pentágono no es sensible. Es verdad, podemos construir en nuestra imaginación un polígono de 5 lados. Porque además lo hemos visto alguna vez en la realidad. O tenemos otro ejemplo, el hexágono, el de 6 lados. Lo hemos visto en la realidad, por ejemplo, cada vez que vemos una señal de stop. Y eso es un hexágono, o se asemeja a un hexágono. Pero hay que distinguir la figura de stop, la imagen del stop, de la idea racional y no sensible del hexágono.
Son dos cosas distintas. Y cuando se ha afirmado en la meditación quinta que las ideas matemáticas son totalmente evidentes, por tanto, totalmente ciertas, se está hablando de ideas matemáticas del pensamiento, no de la imaginación. Son dos cosas distintas. Aunque, como somos seres con sensoriales, dotados de sentidos y de imaginación, tendemos a siempre a superponer a nuestras ideas racionales, pues ejemplos de esas ideas en el plano sensible, por decirlo en terminología platónica. Lo mismo sucede con la idea de Dios. Cuando Descartes en la meditación tercera analiza la idea de Dios o contempla la idea de Dios, se está refiriendo a una idea del pensamiento, una idea intelectual. El problema será que los humanos nos esforzamos, y se han esforzado a lo largo de su historia, en como superponer a esa idea racional totalmente simple de Dios, pues eso, como el ser más perfecto que quepa pensar, es decir, un ser que es la suma de todas las perfecciones posibles. Bueno, pues sumamos a esa idea, el ser humano se empeña en sumar a esa idea, pues datos sensibles. Imaginamos la fuerza pues como la fuerza de un superhéroe, imaginamos la bondad como la bondad de un padre, incluso imaginamos que tiene rasgos físicos, que si tiene una barba, que si tiene trompa de elefante, etcétera. ¿Vale? Pero Descartes es bien claro en el inicio de la sexta meditación. Hasta ahora, las meditaciones han salvado, han fundamentado la certidumbre en las ideas racionales. Pero todo lo que esté, manchado de imagen, de datos sensoriales, de momento sigue cancelado. Es faena, pues la tarea que vendrá a continuación, el intentar decir algo sobre la certeza o no de estas ideas sensoriales. Bueno, por cierto, he tenido que ir a por esta braga porque el frío arrecia aquí fuera. Y no quiero que me pase lo que le pasó a Descartes, que por levantarse cada día temprano y andar no sé cuántos kilómetros durante su estancia en Estocolmo para dar clases de filosofía a nada menos que a Cristina de Suecia, pasó tanto frío que enfermó de alguna afección pulmonar y murió antes de tiempo, murió relativamente joven. Entonces, tomando el ejemplo, aprendiendo la lección de la historia, he decidido ponerme esta braga y otro par de calcetines más gruesos. Bueno, decíamos que Descartes, y eso es importante tenerlo siempre en la cabeza, a partir de la segunda meditación se concibe a sí mismo, es decir, a ese yo que medita, como estrictamente un intelecto, como una sustancia cogitans, como una res cogitans, como una cosa que piensa, es decir, un puro intelecto. Y ese puro intelecto que Descartes, del que Descartes no duda, es el que poco a poco va tomando convencimiento primero de sus ideas, las ideas que se forma estrictamente a través de sí mismo, por tanto sin recurso a nada más que a los sentidos, a esa cosa que no sabemos ni si existe, esa cosa que hay fuera del pensamiento, y que en segundo lugar se va a intentar convencer de si eso que aparentemente es tan
indubitable como que existe una ahí afuera del pensamiento, pues está bien cierto o tiene algo de verdad. Pero Descartes nunca se va a quitar de encima, digamos, el convencimiento de lo que él es propiamente, de lo que le pertenece por naturaleza, es el yo. Es el intelecto. Por tanto, la imaginación es algo así como una cosa que le viene de fuera, que le viene como añadida. Es decir, que Descartes concibe perfectamente un pensamiento que no tenga imaginación. Un intelecto, algo que piense, pero que no funcione a través de imágenes, creadas a partir de sí mismo, tomadas a partir de los sentidos. Es decir, que Descartes en el fondo lo que está diciendo es que es perfectamente pensable una mente, una inteligencia, una mente sin cuerpo. ¿Vale? Y esto es una cosa que podría parecer una locura de Descartes, pero hoy en día está más en boga que nunca. Porque ahora mismo parece, o por lo menos da cierta impresión, quizá precipitada, de que o sea, que existen verdaderamente intelectos, cosas que piensan que no tienen ningún cuerpo. Ya no es solo un cuerpo humano, sino un cuerpo de ningún tipo. Me estoy refiriendo, por supuesto, pues a las IAs, a las inteligencias artificiales. Pero bueno, es un debate, como veis, viene desde Descartes, se plantea desde Descartes, desde la época de Descartes y desde el esquema conceptual de Descartes, y que por supuesto no está resuelto. Hoy en día hay gente, hay pensadores o opinadores que creen que las inteligencias artificiales efectivamente piensan, son cosas que piensan. Hay algunos que dicen que no. Hay algunos que dicen que sin cuerpo no se puede pensar. Bueno, Descartes es de la opinión de los primeros. Pero, o sea, por tanto, si imaginamos que tenemos algo así como un cuerpo, si el intelecto, o digamos, en un sentido más amplio, el pensamiento, imagina que tiene un cuerpo, porque no puede evitar hacerlo, no puedo imaginar, formarme la imagen de que yo no soy solo un pensamiento, sino de que también soy un cuerpo. Bien, pues el pensamiento, como detecta que ahí, en esa opinión, interviene la facultad de la imaginación, y él se ha reconocido no como una imaginación, sino solo como un intelecto, bueno, pues va a aceptar la opinión de que es un cuerpo, aparte de un alma, pero solo lo va a aceptar, de momento, como conjetura. Como conjetura. Claro que en Platón conjetura era el grado más bajo de conocimiento. Pero bueno, Descartes de momento dice, vale, de acuerdo, no podemos evitar imaginar que aparte de una cosa que piensa, es decir, un alma, un intelecto, un espíritu, términos que Descartes más o menos utiliza de manera intercambiable, somos también un cuerpo, ¿de acuerdo? Pero aceptémoslo como conjetura solo, como conjetura, una cosa posible, probable, pero para nada cierta. Bueno, pues analicemos esta conjetura. Es decir, ¿qué quiere decir para Descartes? ¿Qué quiere decir que tengamos cuerpo? ¿Qué opiniones resultan de esa conjetura? Bueno, pues eso. En primer lugar, pues que yo tengo un cuerpo, que es parte de mí, que no solo yo tengo un cuerpo, sino que soy un cuerpo colocado entre otros cuerpos. Pues en este caso, pues fijaros, yo qué sé,
Pues estoy colocado entre una silla, una mesa, pues, una braga, una chaqueta, unos atillos de papel, una planta, etcétera. Soy un cuerpo colocado entre otros cuerpos. Además, dentro de esta conjetura, lo que incluyo es que siento apetitos e inclinaciones hacia esos otros cuerpos. Es decir, algunos me atraen, algunos me llaman la atención. Y otros, por contra, perdón, me provocan lo contrario, repulsan. Más bien los quiero evitar. Es decir, algunos cuerpos, dirá Descartes, me producen en mí comodidades y otros incomodidades. Pues bien, digamos, estas diferentes comodidades, incomodidades y sus correlativas inclinaciones o aversiones que yo siento por los cuerpos, se basan en que yo en los cuerpos distingo distintas cualidades. Es decir, hay cuerpos que se presentan calientes, otros fríos, otros dulces, otros salados, otros blandos, otros firmes. Además, todas estas cosas, todos estos cuerpos que me rodean y que son cada una de diversa cualidad, son cosas distintas de mi pensamiento. Es decir, la conjetura más probable es que si yo cierro los ojos, esas cosas siguen existiendo ahí fuera. Es lo que me dice, por decirlo así, mi sentido común. Además, esto tiene que ver con que los cuerpos, estos de los que yo estoy hablando y que me rodean, tienen una apariencia más vívida que los que meramente puedo yo recordar o fingir. Es decir, que parece que la imaginación, esta facultad de formar imágenes de cosas corporales que hay a mi alrededor, las más veces capta cosas allá afuera, más que las produce ella misma. Porque cuando estoy alucinando, cuando estoy soñando, parece, quizás es sensato conjeturar, que son menos vívidas, más borrosas, tienen menos fuerza que la mayoría del tiempo, que es cuando me vienen dadas de fuera. Repito, todo esto es pura conjetura basada en lo que me dice el sentido común. Además, estoy bastante convencido habitualmente bastante convencido de que las ideas que yo me formo de las cosas allá afuera se corresponden bastante fielmente con las cosas que hay ahí fuera. Es decir, que las ideas más o menos reflejan más o menos fielmente las cosas que hay afuera, son de alguna manera semejantes a ellas. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso más o menos estaremos de acuerdo que es lo que dice el sentido común sobre toda esa realidad que imagino que hay ahí fuera. Entonces, repitamos por enésima vez, de momento nos movemos en el terreno de la conjetura. Es decir, no tengo la misma certeza en que ahí fuera haya una bici y que la bici sea de tal o cual manera que la que tengo en el teorema de Pitágoras. Porque yo, por ejemplo, me estoy formando la idea de que la bici tiene las dos ruedas hinchadas. Pero no sería de extrañar que me acerque a la bici, apriete el neumático y resulte que la cámara no está tan hinchada como a mí me parecía.
A mí me parece también que el cuadro de la bici está bastante en buen estado, pero no sería de extrañar que me acerque, como lleva tanto tiempo esta bici aquí parada, al pasar el dedo por el cuadro me quede pintura en el dedo. Entonces, de acuerdo, me muevo en el terreno de las conjeturas, pero, y por tanto no puedo admitir temerariamente, siguiendo el espíritu de la primera meditación, cualquier cosa que yo imagine que hay ahí fuera. Pero, por ejemplo, que tengo un cuerpo. Lo que sí que puedo hacer es aplicar el criterio de evidencia. Vamos a ver, ya que el criterio de evidencia que yo he encontrado me permite que de aquellas ideas que yo tenga por evidentes me pueda convencer, es decir, pueda adquirir certeza sobre ellas. Bueno, vamos a ver este criterio de evidencia, cuántas cosas evidentes encuentra en este terreno de la imaginación, ¿no?, de los sentidos, que de momento he aceptado como meramente conjetural. Pues bien, lo que sí que veo de manera bastante evidente es que una cosa es el pensamiento y otra cosa totalmente distinta, el cuerpo, los cuerpos, ¿no? Es decir, una cosa es lo que tengo yo aquí dentro, el puro intelecto, el alma, si queréis, y otra cosa es, pues, el ámbito de los cuerpos, empezando por mi propio cuerpo. Por tanto, si esto me parece totalmente evidente, es decir, que yo puedo pensar como cosas totalmente distintas lo que es el pensamiento y lo que es todo el ámbito de los cuerpos, empezando por el mío, me debo convencer de que por un lado hay una cosa que piensa y por el otro lado una cosa corporal. Por tanto, de acuerdo, parece bastante cierto que yo soy un cuerpo, pero ese cuerpo no es lo mismo que el pensamiento. Es decir, debo admitir que yo soy como la unión, la conjunción de dos cosas distintas. Una cosa que piensa, una res cogitans, que dirá Descartes en latín, y una cosa corporal, una cosa corporal. ¿Qué quiere decir corporal? Bueno, sobre todo para Descartes quiere decir que tiene extensión, es decir, que tiene dimensiones, que tiene, pues, que se extiende en el espacio y en el tiempo, pues, pero sobre todo en el espacio para Descartes, que tiene, pues eso, dimensiones de profundidad, de altura, de anchura, cosa que mi pensamiento no tiene. Por tanto, repitamos, de acuerdo, yo tengo un cuerpo, pero ese cuerpo no es lo mismo que mi pensamiento. Son dos cosas totalmente distintas. Yo soy, por decirlo así, la unión de dos sustancias, de dos cosas que se aguantan por sí mismo. Una sustancia intelectual, res cogitans, y una sustancia extensa, corporal, la res extensa. ¿De acuerdo? Solo Descartes lo admite. Lo admite. Entonces ya empezamos a tener alguna certidumbre respecto del mundo imaginado, el mundo que me formo a través de los sentidos. Vale. Acepto también bastante de buen grado que yo tengo unas facultades distintas de mi puro intelecto. Tengo una imaginación, y que esa imaginación se forma, digamos, una experiencia del mundo a través
de la facultad sensorial, la facultad de los sentidos, ¿de acuerdo? Pero esas facultades, ya hemos visto, no son facultades de mi espíritu, de mi alma, de mi res cogitans, sino que son facultades de mi cuerpo. Porque cuando yo imagino, cuando yo siento, pues me imagino cuerpos, me imagino cosas extensas. Lo mismo cuando yo percibo a través de los sentidos, en esa percepción está presupuesto, pues está en presupuesto todo el mundo de los cuerpos, todo el mundo de la extensión. Por tanto, de acuerdo, soy dos facultades, lo acepto, soy alma y cuerpo, lo acepto, y tengo unas facultades, lo acepto también, pero esas facultades, de esas facultades, el intelecto es una facultad del alma, del espíritu, y la imaginación en los sentidos es una facultad del cuerpo. En tercer lugar, acepto también que la mayor parte del tiempo las facultades del cuerpo son las facultades de conocimiento del cuerpo, es decir, la imaginación y los sentidos, son pasivas. Es decir, se limitan a recibir pues, información del exterior. Es decir, las ideas que se forman en la imaginación, las ideas que se forman a través de los sentidos, la mayor parte del tiempo se le imponen, vienen dadas de fuera. Por tanto, parece que tiene todo el sentido del mundo, parece que no debería tener demasiado problema en aceptar que si esas facultades que pertenecen a mi cuerpo se forman ideas de otros cuerpos de fuera, esos cuerpos que hay afuera y que causan esas ideas en mi cuerpo, existen de verdad. Por tanto, siguiendo este razonamiento, guiado por el principio de evidencia, repito, voy a aceptar, pues primero, que yo tengo un cuerpo, segundo, que tengo que ese cuerpo, digamos, es sede, soporta unas facultades, la imaginación y la sensación, que esas facultades son eminentemente pasivas, es decir, reciben información, y que por tanto, si se forman ideas, si aparecen en ellas ideas, deben ser ideas de cuerpos externos, y que por tanto, en cuarto lugar, acepto que no solo que yo tengo un cuerpo, sino que existen cuerpos ahí fuera. Y lo dicho, como a todas estas opiniones he llegado, pues eso, aplicando el principio de evidencia, las debo dar por ciertas. Las debo dar por ciertas. Ahora bien, las debo dar por ciertas, dándome cuenta, no obstante, que en todas ellas, en estas diferentes verdades a las que he llegado, existe algo así, existe algo de verdad, pero no una verdad absoluta. Recordad que hemos dicho que hemos comenzado diciendo que nos estamos moviendo en el terreno de la conjetura, de la verdad probable. Y ese algo de verdad, digamos, que es una verdad por grados, es decir, no estoy igual de convencido respecto de la opinión de que yo tengo cuerpo que de que hay fuera ya cuerpos y que sean de una manera tal y cual, ¿no? De que yo tengo cuerpo, estoy, si no 100% convencido, tengo un grado bastante alto, porque mi pensamiento, ese que yo soy antes que nada, ese pensamiento se concibe como íntimamente unido a este cuerpo, ¿no? Somos dos cosas, pensamiento y cuerpo, alma y cuerpo, pero no es que nos veamos, el pensamiento vea el cuerpo así como desde fuera, sino que están tan íntimamente unidos que yo no
pienso normalmente que no pienso que mi cuerpo vea una bici, sino directamente yo veo una bici, ¿no? Mi alma, mi pensamiento, no piensa que mi cuerpo tiene hambre, sino que directamente yo siento que tengo hambre. Por tanto, fijaros qué íntimamente unidos están, en el caso de mi propio ser, el alma y el cuerpo, que me queda muy poco espacio para dudar de que esta imaginación que me formo del cuerpo sea algo de lo que merezca la pena dudar. Pero en cambio, a medida que yo me voy alejando, a medida que voy tratando de cuerpos que se alejan del mío, por así decirlo, el grado de certidumbre baja. El grado de certidumbre baja. Respecto a los otros cuerpos, dice Descartes, lo que digamos, tengo bastante claro, o lo que mi cuerpo tiene bastante claro, es que algunos los debo buscar y otros los debo evitar. Eso no quiere decir que no me equivoque algunas veces y que busque una cosa que no me conviene, que no le conviene a mi cuerpo, o que evite alguna cosa que me iría bien apetecer. Pero el caso es que parece como que el cuerpo, respecto a los otros objetos que le rodean, sirve más para tener una relación práctica con ellos que para conocerlos. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de intentar decir cómo son las cosas, no si me convienen o no me convienen, sino cómo son las cosas realmente. Porque cuando yo concibo, pues por ejemplo, esta planta de aquí, lo que yo estoy viendo, o sea, lo que yo estoy percibiendo, que me sirve para formarme una idea sobre ello, pues es que tiene una determinada figura, que tiene un determinado color, una determinada luminosidad, un determinado tacto, incluso podría decir un determinado olor, y si me atreviera a probarlas, un determinado sabor, pero a la que intente, y todo eso más o menos lo puedo dar por bastante cierto, hasta cierto punto. Pero ya sabemos que en estas materias, los sentidos son defectuosos, son engañosos. Ahora bien, cuando yo me ponga realmente, digamos, más allá de la imagen sensible, a decir lo que esta planta es exactamente, lo que es en realidad, o sea, lo que hay más allá de las cualidades sensibles que yo percibo, es decir, cuando yo me pongo a hablar de lo que subyace, de lo que está por detrás o por debajo, sosteniendo todas estas cualidades sensibles que hace un momento hemos enumerado, no lo voy a hacer con la imaginación ni con los sentidos, sino lo voy a hacer con el intelecto. Por tanto, que si yo me pongo a decir que esto es una planta y que es un cuerpo, no olvidemos que esa planta, ese cuerpo, yo la estoy pensando, no la estoy percibiendo, ¿no? Como Descartes nos muestra en el experimento del pedazo de cera del último tramo de la meditación segunda. ¿Vale? Y en el fondo, lo que subyace a todos los cuerpos, y esto es una idea que Descartes se forma a través del intelecto, es una gran máquina. Digamos, es lo que se le dice una naturaleza mecanicista. Tanto esa planta que acabamos de contemplar, como esa bici, como esta silla, como mi propio cuerpo,
y esta es una conclusión, repito, a la que llego solo a través del intelecto, es como una gran máquina compuesta por partes simples que, sometidas a las leyes de la física, se engranan unas con otras, tienen una serie de interacciones las unas con las otras y dan lugar a algo así como autómatas que ya pueden tener la pinta de una planta, de un perro o de mi propio cuerpo, ¿no? Y fijaros que la máquina que conforma a partir de partes simples todo el universo, o que conforma lo que conforma el funcionamiento de esta planta, o la que es mi propio cuerpo, las máquinas, todas ellas, pueden funcionar bien o pueden funcionar mal. Por tanto, que incluso que démonos cuenta que el cuerpo, y sobre todo las interacciones con otros cuerpos, como gran máquina que es, puede estar funcionando mal. De hecho, a veces funciona mal, aunque la mayor parte del tiempo funcione bien, y por tanto no vamos a poder salir nunca de esta conjetura. De mi cuerpo debo estar bastante convencido de la existencia de mi cuerpo, por esa tan íntima unión que tengo con él. Pero en cuanto esa máquina ve interactuando con otras, en cuanto la máquina se hace cada vez más compleja, el nivel de certidumbre va a ir decreciendo. Entonces, aunque me pueda convencer de que hay algo de verdad en todo este ámbito de los cuerpos, comenzando por el mío propio, la certeza que yo pueda tener respecto a las cosas del cuerpo, digamos, a las cosas corporales, es decir, la certeza que yo pueda tener, las opiniones que me formo a través de la imaginación y de los sentidos, nunca va a tener el grado de certeza absoluto que tienen las ideas matemáticas, las ideas que me formo a través de la razón. Siempre todo las opiniones en la que algún cuerpo, algo corporal está concernido, siempre van a ser problemáticas. Siempre va a haber un resto de confusión, un resto de claridad. Y eso, Descartes, se debe a la naturaleza absolutamente distinta que tienen el pensamiento y el cuerpo. El alma y el cuerpo. Y esa diferencia, vamos, se puede decir, se puede resumir diciendo que el pensamiento, el alma, es una cosa simple, mientras que el cuerpo es una cosa extensa, tiene una extensión y por tanto es divisible. El pensamiento no se puede cortar por partes. El pensamiento no está ni en un lugar ni en un tiempo, casi podríamos decir. El tiempo no, el pensamiento no está en ningún sitio, ni tiene ningún tamaño. Las ideas no tienen ninguna posición, ni ningún tamaño. En cambio, las cosas del cuerpo, estas que conjeturo con distinto grado de probabilidad, sí que tienen, ¿no? Se caracterizan por tener, ante todo, pues eso, una posición, un tamaño, cualidades de extensión. Y esta diferencia tan radical de naturaleza hace que el pensamiento no acabe de poder tratar con la precisión con la que trata las ideas matemáticas, las ideas totalmente desprovistas de
de imagen, de carga sensorial, repito, este intelecto no puede tratar bien, ¿no? Las ideas, las imágenes corporales. Vamos, que lo podemos pensar como si hubiera aquí una especie de problema de embudo, ¿no? El alma es una cosa simple, un punto, los pensamientos, las ideas, al no tener extensión, al no ser imágenes, son algo así como puntos en las que no cabe de manera completa toda esa información extensa que proporcionan los sentidos y la imaginación. Vemos que este problema del embudo, que no es un nombre que ponga Descartes, es un nombre que me acabo de inventar yo. Este problema del embudo, de que lo extenso no conviene bien a lo simple, pues crea un montón de problemas. Las imágenes sensibles en las ideas simples tienden a generar confusión, a generar oscuridades, y Descartes va a dar 2 o 3 ejemplos bastante curiosos de este fenómeno. Pero bueno, y que yo en principio no voy a utilizar porque de alguna manera se basan en una concepción, pues, por ejemplo, del aparato nervioso que yo no sé cuán bien ha resistido al paso de los siglos. Pero en cualquier caso, por seguir con la metáfora, está claro que si yo me quiero formar una idea de aquella chimenea que veo a lo lejos, como mi idea no tiene ningún tipo de extensión, la idea es una idea del pensamiento y que por tanto es algo simple, a esta idea le va a costar mucho distinguir si esa chimenea que yo veo al fondo tiene un tamaño o tiene otro. ¿No? Para la idea, esa chimenea no tiene tamaño ninguno, por así decirlo. Y todo este tipo de problemas de perspectiva, tipo de problemas de efectos ópticos, por decirlo así, están en la base, están en la raíz para Descartes de que todo el ámbito de la sensación, la imaginación, nunca vaya a poder tener el mismo grado de evidencia que tiene el ámbito del puro intelecto, en concreto de las matemáticas. Y eso es una cosa que no va a poder superarse nunca para Descartes. Precisamente porque nosotros somos cosas que piensan, eso es lo que somos nosotros en primer lugar. Y sí, de acuerdo, hay que dar por bueno que tengamos cuerpo. Pero ese cuerpo no nos pertenece por naturaleza, está como añadido a nosotros. Y el problema de casar dos cosas tan distintas como el alma y el cuerpo se traduce o se concreta en que todas las opiniones, que nos formamos a través del cuerpo, a través de sus facultades, los sentidos y la imaginación, nunca va a poder tener el mismo grado de certeza que las que nos formamos únicamente a través de la facultad que sí que nos pertenece por naturaleza, que es el intelecto, el pensamiento sin imágenes. Pero como de la misma manera que Descartes se había convencido en la facultad, en la meditación cuarta, de que no podía ser que nosotros hubiéramos sido creados por un ser superior, tan superior a nosotros, que no podía ser, quiero decir, que habiendo sido creados por un ser como Dios, nuestra facultad intelectual nos engañara. Eso no cabía en ninguna cabeza, que hubiéramos sido hechos y equipados con una facultad que no sirviera para descubrir la verdad.
De una manera muy parecida, Descartes dice ahora, o se va a convencer ahora, de que no cabe pensar que siendo nosotros creación de un Dios perfectamente sabio y perfectamente bueno, los sentidos nos engañen constantemente. Bueno, eso no cabe en ninguna cabeza. Por tanto, hay que reconocer a la vez que las opiniones que nos formamos a través de los sentidos y de la imaginación habitualmente habitualmente nos informan del mundo tal como es. Es decir, que hay que convencerse de que en la mayor parte de los casos las opiniones que nos formamos a través de los sentidos son ciertas. Son verdaderas, quiero decir. Lo que no cabe que no debamos aceptarlas de manera tan directa como aceptamos las verdades de las matemáticas. Es decir, siempre vamos a tener que someter todas las opiniones que nos formamos a través de los sentidos a una corrección, a un criterio, a unas reglas de corrección. Esas reglas de corrección, por supuesto, las lidera el intelecto, que es nuestra facultad más propia y de la que sí que nos podemos fiar totalmente. Bueno, ¿cuáles son estas reglas de corrección? Pues darse cuenta que nosotros nos formamos unas opiniones del mundo, de la manera como es el mundo, a través de varios sentidos. Es decir, no nos entra todo por el mismo canal. Nosotros recibimos opiniones auditivas, opiniones informaciones auditivas, informaciones visuales, informaciones olfativas, etcétera, táctiles, y que la suerte de tener varios sentidos es que nos permiten comparar las informaciones entre sí para ver si hay incoherencias. Es decir, tengamos, nos decía Descartes, los 5 sentidos abiertos y atentos. En segundo lugar, tenemos una cosa que se llama memoria. Memoria, es una especie de facultad que no ha sido puesta, no ha sido explicitada hasta ahora como una de las 3 grandes facultades de conocimiento. Es súper importante. Decía Descartes, tenemos una memoria. Y la memoria además, nos permite pues comparar las imágenes que nos formamos del mundo, de los cuerpos, ahora con las que nos formamos hace un momento. Es decir, ya no solo podemos ir evaluando la coherencia que tienen los distintos sentidos entre sí, sino que podemos ir viendo la coherencia que tienen nuestras ideas sobre el mundo, nuestras imágenes del mundo, a lo largo del tiempo. Por tanto, si de repente vemos aquí arriba un platillo volante, o algo que nos parece un platillo volante, pues rápidamente tenemos que descartar esa opinión, por mucho que se parezca a un platillo volante, porque llevamos toda la vida sabiendo perfectamente que no existen los platillos volantes y que no hemos visto ni uno solo. Muy raro, tenemos que sospechar de que de repente veamos uno y se rompa la coherencia temporal, la coherencia que nos formamos a través de la memoria. Y bueno, tanto esa comparación de los diferentes sentidos entre sí, como la comparación de, digamos, la coherencia que debe tener nuestra experiencia a lo largo del tiempo, guiados, digamos, por el entendimiento, que al final es quien tiene la última palabra para decir si una opinión de los sentidos la damos por buena o no. Bueno, pues todo esto conforma un método que nos permite ir con alguna tranquilidad respecto a las opiniones que nos formamos respecto de
de los sentidos. Por tanto, fijaros que ya podemos descartar que la mayor parte del tiempo vivamos en un sueño, vivamos en una alucinación, ¿no? Igual que recuperamos en la meditación quinta la confianza en la razón, en nuestro intelecto, podemos recuperar ahora la confianza en nuestros sentidos, digamos, en las opiniones que nos formamos a través del sentido y la imaginación. Porque, digamos, debemos confiar en que se han puesto en nosotros, a pesar de que nuestros sentidos sean engañosos, porque son corporales y por tanto se forman, digamos, los forma una máquina, digamos, un cuerpo que no es nada más que una máquina que puede funcionar bien o que puede funcionar mal. Bueno, pero pese a toda esa desconfianza, o esa prevención, esa prudencia que tenemos que tener respecto de las opiniones que nos formamos a través de los sentidos, por la mayor parte del tiempo esta máquina funciona bien. Y además se nos ha dispuesto de las maneras, de los recursos para ir controlando que esta experiencia no se vuelva totalmente alucinatoria, totalmente engañosa. En primer lugar, la comparación de las diferentes informaciones de los sentidos entre sí y, sobre todo, la comparación de nuestra experiencia del mundo a lo largo del tiempo. Es decir, la experiencia que nos formamos a través de la memoria. Entonces, este es el resultado último de las meditaciones. El yo, ese yo que se descubre en la meditación segunda como un pensamiento, como un puro intelecto, pero un intelecto limitado, que no puede conocerlo todo, que duda, que debe constantemente someter sus opiniones a la duda. Ese yo que se descubre pues como ese ser tan chiquitito, lo primero que descubre en sí es una idea un poco extraña, pero muy esperanzadora a la vez, que es la idea de un ser infinitamente superior a él mismo, infinitamente sabio, infinitamente bello y existente además, que lo ha creado. Y que lo ha creado con una razón que sí, tiene ideas confusas, tiene ideas, se le mezclan las cosas en la cabeza, pero por lo menos, a nivel del intelecto, tiene el recurso de la meditación atenta y de solo dar por buena una idea racional si ésta es suficientemente evidente. Bueno, pues ese yo se descubre ahora en la sexta meditación con otra limitación, que es la limitación de no solo ser pensamientos, sino además tener un cuerpo. Es decir, estar unido a una gran máquina que lo mismo puede funcionar bien como puede funcionar mal. Y que por tanto, para todo lo que depende del cuerpo, es decir, señaladamente las opiniones de la razón y las opiniones de los sentidos, las opiniones de los sentidos y de la imaginación, para todo lo que depende de estas facultades, repito, las opiniones que se formen no van a poder ser 100% seguras. Siempre van a haber restos de duda en todo lo que se refiera a ellas. Pero esta limitación se subsana ahora, o se ha subsanado desde el principio de los tiempos, ya que el intelecto ha recibido un cuerpo que tiene, tiene en sí los recursos para poder ejercer un control sobre las opiniones sensoriales.
pues la comparación de los distintos sentidos entre sí y sobre todo la comparación digamos, de la coherencia que va teniendo la experiencia a lo largo del tiempo. Por tanto, sí, dirá Descartes, somos seres limitados. Hemos hecho bien empezando estas meditaciones dudando de todo. Hemos hecho bien porque no nos queda otra que dudar como seres imperfectos que somos, pero démonos cuenta de que no estamos aquí dejados de la mano de Dios, sino que se ha puesto en nosotros una razón que bien usada nos puede conducir a tener una experiencia del mundo con gran grado de certidumbre, por tanto, ir construyendo progresivamente pues nuestro conocimiento, pues eso, del mundo. Por tanto, ir construyendo progresivamente la ciencia. Ahora bien, hay que aplicar el método. Vamos, hay que ser metódicos. No hay que dar nada por bueno hasta haber analizado el problema, enumerado bien las partes de las que se compone y descompuesto la dificultad en partes que podamos de manera evidente dar por verdaderas o por falsas.